La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saludo nuevamente en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra, un espacio de reflexión a la luz de la Palabra de Dios. Continuamos meditando esta carta a los Colosenses y estamos en la parte final de la carta, en esta parte que llamamos parenética o exhortativa, donde Pablo da estas indicaciones a la comunidad, cómo debe vivir, cómo debemos vivir hoy a la luz de nuestro bautismo. La vez anterior nos decía, vivan, busquen los bienes de arriba, han sido injertados en el bautismo, busquen esos bienes de arriba y renuncien a las cosas de la tierra, las cosas de abajo, aquellas cosas que nos impiden vivir como hijos de Dios. Pues les leo este último texto de la carta a los Colosenses, que es un saludo final de la carta, hermosísimo, donde se muestra pues toda la parte humana del apóstol que recoge quien escribe, quien redacta esta carta. Estamos en el capítulo 4, versículos del 2 hasta el 18. Escuchemos. Dedíquense a la oración, perseverando en ella con corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta de la predicación, de tal manera que podamos anunciar el misterio de Cristo por el cual estoy encadenado y pueda manifestarlo como es debido. Aprovechando toda ocasión, tengan un comportamiento sensato con los que no son cristianos, que sus conversaciones sean siempre agradables y de buen gusto, de modo que sepan responder a cada uno como conviene. En todo lo que respecta a mí les informará el querido hermano Tíquico, fiel servidor y compañero de trabajo en el Señor, a quien les enviaré para que sepan acerca de nuestra situación y consuele sus corazones. Con él va uno de ustedes, Onésimo, también hermano fiel y querido. Ellos les informarán de todo lo que sucede por aquí. Los saludan Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé. Recuerden las instrucciones recibidas acerca de él. Recíbanlo bien si los visita. Los saluda también Jesús, al que llaman justo. De los judíos convertidos, ellos son los únicos que trabajan conmigo por el reino de Dios y han sido un alivio para mí. También los saluda uno de ustedes, Epafras, siervo de Cristo Jesús, quien con sus oraciones siempre lucha por ustedes, para que se mantengan perfectos, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Soy testigo de que se preocupa mucho por ustedes y por los de la Odisea y los de Hierápolis. Los saludan Lucas, el médico querido, y Dimas. Saluden a los hermanos de la Odisea y a Ninfa y la comunidad que se reúne en su casa. Cuando hayan leído esta carta, hagan que se lea también en la comunidad de la Odisea, y la que envía a la Odisea se lea entre ustedes. Díganle a Arquipo que desempeñe con esmero el ministerio que recibió del Señor. El saludo es de mi puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy encarcelado. La gracia esté con ustedes. Pues vaya saludo final lleno de humanidad, en el cual Pablo agradece a los colaboradores que han participado con él en esta obra de la evangelización, entre ellos pues algunos personajes conocidos. Habla, por ejemplo, de Marcos, primo de Bernabé. Probablemente este Marcos sea el autor del Evangelio, Juan Marcos. Habla también de un Lucas, mi querido médico,
Probablemente se refiera también a Lucas, al autor del Evangelio. Nos llama la atención, también nombra a una mujer, a Ninfa, y le agradece que reciba en su casa a la comunidad. Recuerden que la iglesia nació en las casas, la iglesia doméstica, donde se reunían para la oración, para la fracción del pan, donde se reunían a la enseñanza de los apóstoles y se reunían para la caridad. Es decir, es una carta que refleja el espíritu de los primeros cristianos. Recomendaciones, por ejemplo, a Arquipo. No sabemos qué ministerio tenía en la comunidad, pero le pide que se esmere, como hoy lo pediría Pablo a cualquiera de nosotros que ejercemos algún ministerio en la iglesia. Pero bueno, aparte de este sentimiento muy humano, propio de Pablo, pues también se resalta que está en la cárcel. Pablo está en prisión. Recuerden que dentro de las cartas de San Pablo hay al menos 4 cartas que las escribe desde la prisión. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Estas cartas tienen pues ese toque de una persona que está en la cárcel, pero que desde ahí es capaz de escribir y seguir evangelizando aún en la prisión. Quiero fijarme en los primeros versículos que leí, donde Pablo pide que oren también por él y por los evangelizadores. La carta a los Colosenses así inicia con esta invitación a la oración. Dice en 1:3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como la carta también invita a la oración, dedíquense a la oración, perseverando en ella con corazón agradecido. La oración, queridos hermanos, es un elemento esencial en la evangelización. Es más, un evangelizador que no ore es una persona que por dentro está hueca, no tiene mucho que ofrecer. Se podrán ofrecer contenidos, se podrá ofrecer doctrina, pero no se ofrece la experiencia que se adquiere en la oración, de ese trato íntimo con el Señor. Y Pablo pide, dedíquense a la oración. Ahora que estuvimos en el año 2024 preparándonos para el jubileo, recuerdo que el Papa Francisco insistía mucho en la oración como preparación al jubileo. Y decía que la oración abre un puente entre el corazón de Dios y el corazón de cada uno de nosotros. Vean pues la importancia de la oración como un encuentro personal con Dios. Es desde la oración donde nosotros podemos, pues no solamente pedir cosas a Dios, sino descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios de mí en este momento. Para eso nos ayuda la oración, para escuchar a Dios, para descubrir cuál es su voluntad. Y Pablo nos pide hoy, hagan oración. Hoy estamos inmersos en medio de tanto ruido y de tantas prisas. Podemos ser presas del activismo, como Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que solamente una es importante. Y María ha escogido la mejor, la única. ¿Cuál es? Pues escuchar al Maestro,
Es que importante que nosotros como evangelizadores, ustedes catequistas, o simplemente como cristianos, dediquemos más momentos a la oración, a retroalimentarnos. Orar, sí, por nosotros, pero luego en un segundo momento, dice Pablo, oren también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta de la predicación. Qué importante orar también por los que nos evangelizan. Es una oportunidad a la luz de este final de la carta a los Colosenses. Pues yo los invito a orar especialmente por el Santo Padre, el Papa León, un hombre pues muy santo, muy inteligente, que con sus enseñanzas pues nos está dando luz. Yo los invito a leer sus catequesis o a escuchar sus catequesis en estos diferentes momentos del jubileo en que se está reuniendo con diferentes grupos. Escúchenlo. Vale la pena escuchar al Papa León, sus reflexiones muy sencillas, pero muy profundas. Orar pues por nuestro Papa, orar por nuestros obispos, que Dios les dé esa sabiduría, les dé esa luz para saber guiar y conducir a las diócesis, a las iglesias particulares, al encuentro de Cristo. Oren por nosotros, sacerdotes, para que en medio de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, pues Dios nos ayude a permanecer en esa fidelidad, pero sobre todo nos dé fortaleza. A veces es tanto el trabajo, a veces son tan pocas nuestras fuerzas. Oren por los diáconos, oren por los seminaristas, en fin, hagamos nuestro este final de la carta de San Pablo, orando unos por otros y pidiendo siempre que el Señor siga derramando vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Pues compartan este sencillo material. Nos encuentran en nuestras redes sociales, página de Facebook y de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, en Facebook. Ahí estamos todos los viernes desde temprana hora. Ánimo, vamos a continuar, siempre tratando de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y también por aquello que no nos ha dado, porque todo es para nuestro bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.